Buenas tardes. Primero que todo, agradecer al comité organizador por la invitación y la verdad ha sido un congreso sin desperdicio. Yo voy a hablar de un tema que cuando yo le hablé al doctor Valdés, bueno, él me llamó y yo le hablé del tema que debía ponerse, no pensé que él me iba a decir usted lo va a presentar. Esa fue, como dije, ups, ese no era el plan, pero bueno, aquí estamos. Ahorita yo estuve escuchando hablar acerca de lo que es el inmunocal y primero empezó con que era una terapia alternativa, luego dijeron que era una terapia nutricional. El asunto es que ellos hablan de una disminución de los radicales libres asociado a esta terapéutica, por llamarlo de alguna manera. Entonces, miren lo que pasa. La radioterapia tiene dos maneras de actuar, la forma directa y la forma indirecta. La forma directa es cuando el haz de radiación interfiere directamente con el ADN de la célula y la mata de primera intención. Eso ocurre en el 35% de las veces. La forma indirecta es cuando la radiación interfiere en el haz de radiación en el citoplasma celular, provocando radicales libres, radicales hidroxilo, que intoxican la célula y la matan de segunda intención. Esto ocurre en el 65% de las veces. Si yo a mi paciente le doy un tratamiento que va a reducir la producción de radicales libres, puedo decir que estoy creando radioresistencia. Entonces, quiero que le quede eso en la cabeza a ustedes, porque yo no me podía quedar con eso, porque me da úlcera, yo soy una señora mayor. Entonces, cuando nosotros hablamos de tumores neuroendocrinos, estamos hablando de lesiones que son raras. Es un grupo heterogéneo de tumores que tienen características específicas y muy diferenciadas y que se pueden presentar en cualquier parte de la economía. Sin embargo, en las últimas décadas se ha visto un incremento de estas patologías entre 3 y 5 casos por cada 100.000 habitantes por año. Y obviamente son infrecuentes en el tracto aerodigestivo superior, representando menos del 1% de los casos. Dentro de lo que son los órganos de la economía, es más frecuente en lo que es tracto gastrointestinal, específicamente en intestino delgado. Ahora bien, la incidencia que se ha provocado en las últimas décadas tiene varias connotaciones, y una de ellas es que ahora estamos haciendo más diagnósticos. Ahora estamos haciendo más diagnósticos porque ahora estamos pensando en las enfermedades. En lo que usted no piensa, usted no lo diagnostica. Los pacientes, cuando son diagnosticados con tumores neuroendocrinos, generalmente tienen entre 5 y 7 años dando vueltas de médico en médico, buscando alternativa a la sintomatología. La mayoría de veces, la sintomatología es sistémica. Cuando hacen alteraciones hormonales, entonces llegan con el endocrinólogo, que es el que empieza a buscar, hace imágenes y se encuentran los tumores. Pero ya el paciente viene con una historia larga, entre 5 y 7 años, y por esta razón, la mayoría de estos tumores se diagnostican en estadios avanzados. Ahora hay dos patrones de este tipo de tumores. Está el patrón de los tumores neuroendocrinos de bajo riesgo o bien diferenciados, que tienen 3 grados de diferenciación dado por el KI 67. Tenemos los tumores bien diferenciados, grado 1, 2 y 3. Cuando se habla de grado 1, estamos hablando de un tumor diferenciado que tiene menos de 3% de KI. Los intermedios tienen de 3 a 20% y los de alto grado tienen más de 20%, pero nunca más de un 55%, a diferencia de los carcinomas neuroendocrinos, que estos sí ya son tumores mucho más agresivos y que generalmente tienen más de 55% de sobreexpresión del KI. Son tumores más agresivos, tienen un comportamiento mucho más rápido, pero también son tumores que cuando se diagnostican y se manejan, antes se le llamaban tumores carcinoides, porque a pesar de que tienen características muy parecidas a lo que es el carcinoma, tienen un comportamiento más silente y inclusive cuando hacen recurrencias, estas recurrencias son manejables y controlables. Ahora bien, otra cosa que debo decirle, y vuelvo atrás un momentito, es que los tumores neuroendocrinos, el estudio para hacer diagnóstico y teragnosis es el galio 68. Sin embargo, los carcinomas neuroendocrinos necesariamente es la tomografía por emisión de positrones con 18 FDG.
O sea, son 2 estudios diferentes para cada tipo de tumor. En cada una de las estructuras del organismo o de la economía, nosotros pudiéramos tener patologías que pudieran ser o tumores neuroendocrinos o carcinomas neuroendocrinos. En el tracto digestivo superior pueden haber los 2 tipos, igual que en pulmón, al igual que en sistema genitourinario, sobre todo en el masculino. El tratamiento primario de los tumores neuroendocrinos es quirúrgico, es el tratamiento potencialmente curativo. Ahora bien, estos tumores, cuando son carcinoides atípicos, cuando son carcinomas neuroendocrinos, son de alto grado y van a requerir tratamientos más agresivos, y en estos casos se manejan como el carcinoma de células pequeñas de pulmón, con etoposído y sales platinadas. Nosotros los radiooncólogos debemos siempre distinguir lo que es el carcinoma de células escamosas con el carcinoma neuroendocrino. ¿Por qué? Porque las neoplasias de células escamosas tienden a tener más sensibilidad al tratamiento de radioterapia, y para eso obviamente vamos a necesitar estudios de inmunohistoquímica. El algoritmo de manejo que nosotros tenemos actualmente, dividimos los pacientes en alto grado, bajo grado, y obviamente nosotros pudiéramos tener agentes que son blancos moleculares, o pudiéramos tener los análogos de la somatostatina, o pudiéramos tener terapia con radiopéptidos. Y la terapia con radiopéptidos la administran los médicos nucleares. Pero esto es radioterapia, que es de menor alcance, que son drogas que se adhieren a las células tumorales. Sí, pero eso sigue siendo radioterapia porque es radiación ionizante. Entonces, la FDA tiene varias drogas aprobadas, y a partir del año 2017, con un estudio que le voy a presentar más adelante, ya las radiopéptidos están autorizados también o aprobados por la FDA. Les había hablado de esto ya. Actualmente no se conoce cuál es la secuencia ideal de tratamiento. Se sabe que la cirugía es el tratamiento primario, pero si el paciente va a requerir adyuvancia, no se sabe cuál el orden mejor para realizarla, y tampoco se sabe cuál es el tiempo ideal para dejar el tratamiento, si hay que dejar mantenimiento o no hay que dejar mantenimiento, porque desafortunadamente, como son neoplasias infrecuentes, no existen estándares de tratamiento para la misma. Los análogos de la somatostatina, que siempre se han utilizado, ahora mismo, bueno, el octeótride es el que más frecuentemente se ha utilizado con el paso de los años. Ahora tenemos el sunitinib, el everolimus, los radionúcleos que ya les mencioné, y obviamente la quimioterapia. Ahora bien, existen fundamentos para aplicación de la teragnóstica. Teragnóstica es el tratamiento que se administra, o es una combinación de diagnóstico y tratamiento. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, se administran receptores de la análogos de la somatostatina, porque todas las células en su periferia tienen receptores de somatostatina. Se encuentra un ligando que se une a este receptor, y ese ligando, el más conocido actualmente, es el galio 68, pero lo que está demostrado, y les voy a presentar algo en un momentito, es que el lutecio radiactivo es el ligando que mejor ha dado resultado. Es lo que les decía esto. Esto es un estudio, y es el NETTER-1, que estudió la sobrevida libre de progresión en los pacientes con tumores neuroendocrinos. La fecha de corte fue junio del 2016, fue presentado en el New England Journal en el año 2017. Fueron 231 pacientes, y los pacientes que recibieron lutecio obviamente tuvieron una sobrevida libre de progresión más larga, y esto fue el estudio que hizo que la FDA aprobara el lutecio 177 como el estándar de tratamiento. Y si nosotros miramos en un estudio de positivo para galio en un paciente con enfermedad polimetastásica, miramos después de 4 ciclos que se administran generalmente cada 8 semanas, más o menos 2, puede ser 6 a 8 semanas, por 4 ciclos, al 4.º ciclo podemos ver una respuesta espectacular de los pacientes con esta patología. Entonces, la radioterapia es una de las alternativas de manejo para los pacientes con tumores neuroendocrinos. Aquí tenemos varias alternativas. Tenemos la SBRT, tenemos la VIMAT, tenemos la radioterapia de intensidad modulada, tenemos la radioterapia guiada por imágenes. Entonces,
Las decisiones siempre deben tomarse en conjunto. Es un equipo multidisciplinario para saber qué es lo mejor para cada paciente de manera particular. Y aquí sí va a entrar lo que se llama la medicina personalizada, la oncología personalizada. Yo decía hace un tiempo, no sé si alguno de ustedes me escuchó, que la oncología actual es un traje a la medida para cada paciente de manera particular. Y obviamente cuando son tumores tan infrecuentes como esto, tenemos que personalizar el tratamiento y para esto necesitamos una discusión multidisciplinaria. Todos los tumores neuroendocrinos deben ir a un comité multidisciplinario, a un comité de tumores, para tomar una decisión terapéutica ideal para ese paciente de manera particular. Entonces, hay 3 escenarios. Tenemos la radioterapia para enfermedad local, la radioterapia para enfermedad locorregional y la radioterapia para enfermedad metastásica. Y ¿qué es lo que se ha demostrado? Y le voy a presentar un artículo, que es que las altas dosis de radioterapia aumentan el control de la enfermedad, pero también aumentan la toxicidad. Por eso, las alternativas de tratamiento sofisticados y complejos son los ideales para nosotros disminuir el riesgo de toxicidad en estos pacientes. La radioterapia estereotáxica, con técnica de guiada por imágenes y técnica de guía de movimiento, son alternativas para disminuir la toxicidad. Y este puede considerarse, obviamente, en pacientes selectos que ya tienen tumores localmente avanzados, como una alternativa de manejo en pacientes con enfermedad pobremente diferenciada, con pacientes con enfermedad con invasión perineural, invasión linfática, pacientes con enfermedad oligometastásica, que la voy a mencionar en un momentito, en pacientes con márgenes positivos posterior a un tratamiento quirúrgico y en pacientes con ganglios positivos para la enfermedad regional. Para enfermedad metastásica podemos utilizarla de manera paliativa o con intención curativa en pacientes con enfermedad oligometastásica, que tengan menos de 5 lesiones, incluso en la glándula hepática cuando hay más de 5 lesiones, pero que tiene más de un 70% de hígado sano, es una alternativa de manejo la radioterapia estereotáxica extracraneal. En el síndrome de compresión medular, así como en el tratamiento para las fracturas óseas. Ahora, este es el estudio que quería presentarles. Este es un estudio que evaluó pacientes con altas dosis de radiación. Fue un estudio retrospectivo que fue tomado de una base de datos. 45 pacientes, la dosis biológica equivalente fue entre 40 y 72 grays. Eran tumores tanto localizados como metastásicos. El estudio no dice cuánto eran uno y cuánto eran los otros. El objetivo primario era la respuesta del tratamiento según los criterios de RECIST. Y todos los pacientes tenían todos los tipos de enfermedad. Vemos que la sobrevida libre de recurrencias locorregionales fue de 98%, libre de nuevas lesiones metastásicas de 45%, la sobrevida libre de progresión fue de 41% y la sobrevida global de un 69%. En los 45 pacientes completaron el tratamiento y la medida de seguimiento fue de 24 meses. Eran grupos muy heterogéneos, pero podemos ver que los pacientes que eran menos de 60 años era el mayor número. Paradójicamente los hombres fueron más que las mujeres, el status performance del paciente era bastante bueno y dentro de los sitios primarios, páncreas y cabeza y cuello representaban el 40%, seguido de pulmón con un 16% y otros menos frecuentes. El sitio principal, cuando hablábamos de las recurrencias locales, en el escenario de la RT, dependiendo de la intención de ella y las recurrencias en el lugar del sitio primario, fueron 3 en el estómago y 1 en el páncreas. Pobremente diferenciados los gástricos, bien diferenciado el páncreas, eran localmente avanzados ambos, en estómago fue posoperatorio y en páncreas fueron definitivos y ambos fueron recidivantes en el lecho quirúrgico. Las recurrencias en enfermedad metastásica local fueron entre 11 y 28 meses. Y podemos ver que los tumores bien diferenciados obviamente tuvieron una mejor sobrevida libre de progresión metastásica que los que eran de más alto grado. O sea, el modo predominante de fracaso estuvo estrechamente relacionado con el grado histológico. Y también la radiación con altas dosis es una opción efectiva tanto en el control local y en todo el espectro de las patologías de los tumores neuroendocrinos. Sin embargo, como todos, se necesitan ensayos clínicos prospectivos, aleatorizados, doble ciego, para nosotros poder, pero ¿cuándo lo vamos a tener si no tenemos un volumen de pacientes muy alto para esto? Pero tenemos obstáculos con el tratamiento y voy terminando. Los obstáculos que tenemos en el tratamiento van a ser que obviamente hay pocas terapias aprobadas por la FDA.
Desconocemos el papel de la inmunoterapia, de igual manera no tenemos un sistema de clasificación integral que incorpore el estadio con el subtipo histológico, y esas son limitantes que tenemos para tratar este tipo de pacientes. Para concluir, pues el estándar es la cirugía, sí o sí. La quimioterapia en carcinoma neuroendocrino es una opción viable. El lutecio 177 es el tratamiento de elección en pacientes con tumores neuroendocrinos. Recordemos que con galio es que debemos diagnosticar los tumores neuroendocrinos y con FDG los carcinomas neuroendocrinos. La radioterapia externa puede utilizarse en enfermedad en todos los escenarios, limitada, localmente avanzada y enfermedad metastásica, es bien tolerada, y a futuro, en el contexto metastásico, vamos a necesitar un número mayor de estudios para hablar de esto. ¿Qué es lo que necesitamos quedarnos ahí? El equipo multidisciplinario es lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos tener para poder hacer un tratamiento personalizado. Y voy a terminar pues dejándoles a ustedes la invitación para la celebración de los 60 años del Instituto Oncológico Regional del Cibao. Gracias por la atención.